Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a desentrañar un misterio que sé que muchos de ustedes, especialmente los fans, llevan tiempo preguntándose. Hoy vamos a hablar de Kanyaman y sus tatuajes. Sí, esos dibujos que adornan su piel y que a veces vemos, a veces no, dependiendo de la serie o de la foto que encontremos por ahí. Vamos a sumergirnos en el mundo de la tinta de Kanyaman para intentar descubrir el significado secreto, si es que lo hay, de cada uno de ellos. Antes de que empecemos, quiero invitarles, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido sobre series turcas, sobre actores turcos, sobre cultura turca y sobre todo lo que me apasiona de este mundo. Así que si les gusta lo que ven, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Kanyaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo destaca por su talento y su atractivo físico, sino también por su personalidad arrolladora. Y una parte importante de esa personalidad, queramos o no, son sus tatuajes. Aunque no es un lienzo andante como podrían ser otros famosos, los tatuajes de Kanyaman son significativos y, en su mayoría, están bastante escondidos. Así que, ¿cuáles son estos tatuajes y qué nos dicen sobre el actor? Empecemos por el tatuaje más evidente, el que probablemente hayan visto con más frecuencia, el lobo en su brazo izquierdo. Este es, sin duda, el más grande y el más visible. ¿Por qué un lobo? Bueno, el lobo es un símbolo muy poderoso que representa la lealtad, la familia, la inteligencia y la libertad. Los lobos son animales sociales que viven en manada, pero también son capaces de sobrevivir solos. Podría reflejar la importancia que Kanyaman le da a la familia y a sus amigos, pero también su independencia y su capacidad para abrirse camino en la vida. Se dice que Kan es muy familiar, muy apegado a sus padres, y que valora mucho la amistad. Así que el lobo podría ser un símbolo de ese espíritu protector y leal. Además, el lobo también está asociado con la intuición y la percepción. Podría ser que Kanyaman confíe mucho en su instinto a la hora de tomar decisiones. Es una posibilidad. En definitiva, el lobo es un símbolo complejo y multifacético, y su presencia en el brazo de Kanyaman sugiere una personalidad rica y profunda. Algunos fans incluso han especulado que el lobo podría estar relacionado con alguna etapa difícil de su vida, representando la fuerza y la resiliencia necesarias para superarla. Quién sabe, a lo mejor algún día nos lo cuenta. Para profundizar en el simbolismo del lobo, podemos explorar las diferentes culturas que lo han venerado. En las culturas nativas americanas, por ejemplo, el lobo es visto como un maestro, un guía espiritual que enseña la importancia del trabajo en equipo, la comunicación y la conexión con la naturaleza. También se le asocia con la protección, la sabiduría y la capacidad de superar obstáculos. En la mitología nórdica, el lobo Fenrir es una criatura temible que representa el caos y la destrucción, pero también la fuerza primordial y la capacidad de desafiar el orden establecido. Estas diversas interpretaciones nos muestran la riqueza y complejidad de este símbolo, y cómo puede resonar de manera diferente en cada persona. En el caso de Kanyaman, el lobo podría representar su conexión con sus raíces, su herencia cultural y su deseo de proteger a sus seres queridos. También podría simbolizar su espíritu aventurero, su valentía para enfrentar desafíos y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. O simplemente podría ser un animal que le atrae por su belleza y su fuerza. Lo importante es que este tatuaje es una expresión de su individualidad y una forma de conectar con sus valores y creencias. Pasemos ahora a otro tatuaje que, aunque menos visible, también ha generado bastante curiosidad: las coordenadas geográficas que tiene tatuadas en su brazo derecho, justo debajo del hombro. ¿Coordenadas de qué? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de investigar un poco, se ha confirmado que estas coordenadas corresponden a Estambul, la ciudad natal de Kanyaman. ¿Por qué llevar Estambul en su piel? Bueno, la respuesta parece obvia: Estambul es su hogar, su raíz, el lugar donde creció. Es una forma de llevar consigo un pedazo de su identidad, sin importar dónde esté. Estambul es una ciudad con una historia riquísima, un crisol de culturas, y un lugar que seguramente ha moldeado la personalidad de Kanyaman. Llevar sus coordenadas tatuadas es una declaración de amor a su ciudad, un recordatorio constante de dónde viene y quién es. Es un gesto muy bonito y significativo, que demuestra su profundo arraigo a sus orígenes.
Imaginen la cantidad de veces que le han preguntado por ese tatuaje y la cantidad de historias que ha contado sobre Estambul gracias a él. Es una forma de llevar su ciudad a todas partes y de compartir su cultura con el mundo. Pero, ¿qué significa realmente Estambul para Can Yaman? Para entenderlo debemos conocer un poco más sobre la historia y la cultura de esta fascinante ciudad. Estambul, antiguamente conocida como Constantinopla y Bizancio, ha sido la capital de tres imperios, el romano, el bizantino y el otomano. Esta rica historia ha dejado una huella imborrable en su arquitectura, su gastronomía, su música y sus costumbres. La ciudad es un crisol de culturas donde Oriente y Occidente se encuentran, donde la tradición y la modernidad conviven en armonía. Crecer en Estambul seguramente ha influido en la forma de pensar de Can Yaman, en su visión del mundo y en su sensibilidad artística. La ciudad le ha enseñado a apreciar la diversidad, a respetar las diferencias y a valorar la riqueza de su herencia cultural. Sus calles laberínticas, sus mezquitas imponentes, sus bazares bulliciosos y sus atardeceres dorados han alimentado su imaginación y han despertado su curiosidad. Llevar las coordenadas de Estambul tatuadas en su piel es una forma de honrar a su ciudad natal, de recordar siempre de dónde viene y de mantener viva la conexión con sus raíces. Ahora vamos con un tatuaje mucho más pequeño y discreto, una cruz. Sí, Can Yaman tiene una pequeña cruz tatuada en su mano, entre el pulgar y el índice. Este es un tatuaje muy personal, y su significado puede variar mucho dependiendo de la persona. Para algunos la cruz representa la fe religiosa, la espiritualidad y la conexión con Dios. Para otros puede ser un símbolo de esperanza, de protección o de recuerdo de un ser querido. En el caso de Can Yaman es difícil saber con certeza qué significa la cruz para él. Aunque no es un secreto que proviene de una familia con raíces religiosas, no se ha declarado abiertamente como una persona religiosa practicante. Por lo tanto, es posible que la cruz tenga un significado más personal y simbólico para él, tal vez relacionado con la fe en sí mismo, la fuerza interior o la búsqueda de un propósito en la vida. O simplemente podría ser un símbolo que le gusta estéticamente. Al ser tan pequeño y discreto, este tatuaje parece ser un recordatorio íntimo y personal, algo que solo él comprende completamente. Es un detalle que añade misterio a su figura y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de su interior. La cruz como símbolo tiene una historia milenaria y un significado profundo en muchas culturas y religiones. En el cristianismo, representa el sacrificio de Jesucristo y su resurrección, la redención de la humanidad y la promesa de la vida eterna. Pero incluso fuera del contexto religioso, la cruz puede simbolizar la superación del sufrimiento, la transformación personal y la búsqueda de un equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. Para Can Yaman, la cruz podría representar su propia lucha personal, su capacidad para superar obstáculos y su fe en un futuro mejor. También podría ser un recordatorio constante de la importancia de la humildad, la compasión y el amor al prójimo. O simplemente podría ser una expresión de su sensibilidad artística, un símbolo que le atrae por su belleza y su significado profundo. Lo importante es que este tatuaje es una parte integral de su identidad y una forma de expresar sus valores y creencias. Finalmente hablemos de un tatuaje que es casi un mito, ya que es muy difícil de ver. Se dice que Can Yaman tiene un pequeño tatuaje en el tobillo. La información sobre este tatuaje es escasa y contradictoria. Algunos dicen que es una estrella, otros que es una letra, incluso hay quien dice que son varias figuras pequeñas. La verdad es que, debido a su ubicación y a la falta de imágenes claras, es imposible confirmar la existencia de este tatuaje y, mucho menos, su significado. Podría ser un tatuaje muy antiguo que ha perdido definición con el tiempo, o simplemente un rumor infundado. Sin embargo, la sola posibilidad de que exista este tatuaje secreto añade un elemento de misterio a la imagen de Can Yaman y alimenta la curiosidad de sus fans. Quizás algún día tengamos la suerte de verlo y descubrir su secreto, pero hasta entonces seguirá siendo un enigma. El misterio que rodea a este supuesto tatuaje en el tobillo solo aumenta el atractivo de Can Yaman y alimenta la imaginación de sus seguidores. ¿Qué podría representar este tatuaje? ¿Un secreto de su pasado? ¿Un símbolo de sus sueños y aspiraciones? ¿O simplemente un capricho juvenil? La respuesta por ahora permanece oculta. Pero independientemente de si este tatuaje existe o no, lo importante es que Can Yaman ha logrado crear una imagen de sí mismo que es a la vez atractiva, misteriosa y auténtica. Sus tatuajes, ya sean reales o imaginarios, son una parte integral de esta imagen y contribuyen a su carisma y su popularidad.
En resumen, los tatuajes de Kan-Yaman, aunque pocos, son significativos y nos ofrecen una pequeña ventana a su personalidad y a sus valores. El lobo representa su lealtad y su independencia, las coordenadas de Estambul su amor por su ciudad natal, la cruz su fe personal y el misterioso tatuaje del tobillo, bueno, ese sigue siendo un secreto por descubrir. Cada tatuaje cuenta una historia, y juntos conforman una imagen de un hombre complejo, apasionado y con un profundo sentido de la identidad. Kan-Yaman utiliza su cuerpo como un lienzo para expresar sus ideas y sus sentimientos, y cada uno de sus tatuajes es una pieza de ese rompecabezas que es su vida. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de los tatuajes de Kan-Yaman y que hayan disfrutado descubriendo, o intentando descubrir, su significado secreto. A veces el significado es obvio, otras veces es más profundo y personal, y otras veces simplemente no lo sabremos nunca. Pero lo importante es que los tatuajes son una forma de expresión artística y personal, y que cada uno tiene su propia razón para llevarlos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre los tatuajes de Kan-Yaman. ¿Les gustan? ¿Creen que tienen un significado diferente al que yo he propuesto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao.